Buenas tardes, señores. Bienvenidos a este ciclo de conferencias. En esta oportunidad, como siempre, los días miércoles hablamos sobre Microsoft SQL Server. Y les traigo un tema llamado Accounting en SQL Server. Soy Walter Moncada y les acompaño ya hace un tiempo sobre este tema que es bastante interesante. Cuando uno lee pues el tema y lo traduce en castellano, accounting significa contabilidad, ¿no? Y entonces seguramente estamos pensando que vamos a hacer contabilidad con SQL. Bueno, podemos hacerlo, pero básicamente no se trata de una contabilidad como comúnmente la conocemos. En todo caso, más se refiere al registro y contable porque hay que ir contando un poco lo que pasa con SQL cuando se lleva un proceso de este tipo. Resulta que nosotros estamos ya hablando de temas referidos más al control mismo que debemos tener sobre las acciones que se ejecutan dentro de SQL, porque nosotros podemos ser administradores de datos, pero no siempre somos operadores de los datos. Y cuando tenemos la necesidad de hacer algunas operaciones, es probable que hayan personas que se equivoquen, hayan personas que digamos, no actúen bien con los datos, o otras personas que cometen un error y no indican nada, ¿no? Y entonces tenemos que estar atentos a todo lo que va ocurriendo dentro de un proceso de base de datos. Así que el accounting no es sino una especie de suprasistema, un sistema sobre el sistema, con la finalidad de ir auditando, básicamente, así debería llamarse, una auditoría de SQL. Así que si alguien está pensando en auditar, está pensando en un poco controlar algunas acciones que se desarrollan dentro de lo que es el SQL. En la mayoría de los desarrolladores y profesionales piensan, por ejemplo, en el cifrado, que fue un tema que vimos la conferencia anterior sobre encriptación, como el único mecanismo para proteger los datos, ¿no? Y nosotros tuvimos oportunidad de mostrar que se puede encriptar directamente con funciones del SQL, como que nosotros mismos podemos crear nuestra propia encriptación. Así que la seguridad no está limitada solamente a la encriptación. SQL debe tener una seguridad física, ¿no? Miren lo que dice ahí, para proteger todo el rack del servidor contra cualquier vulnerabilidad, ¿no? Y obviamente sobre las instancias que solemos trabajar. La seguridad puede ser desde una autenticación, autorización de usuarios, hasta el hecho de saber exactamente qué se hizo, a qué hora se hizo, quién lo hizo, desde qué terminal lo hizo, ¿no? Y entonces, generalmente como el SQL trabaja, digamos, como una especie de elemento clave para el efecto de manejar toda la data de la organización, es importante tener un account. Bueno, los pasos para la seguridad en SQL van desde el usuario, van por la encriptación y van del tema que vamos a tratar hoy, que es la contabilidad de los procesos. Bueno, si ya hemos visto en algún momento en una conferencia anterior la encriptación, cuando hablamos de usuarios estamos hablando de accesos de usuarios. Es decir, creamos usuarios que tengan acceso solo de lectura o de lectura y escritura y podemos darle algunos atributos. Por ejemplo, podemos hacer que algunas aplicaciones informáticas que se conectan al SQL solo tengan acceso a ciertos procedimientos, vistas o tablas, ¿no? La contabilidad funciona más bien como un trabajo posterior, es decir, registra lo que se va haciendo dentro de los procesos. De esa manera, pues, se descubre si las cosas están bien o están mal. Los procesos para la seguridad en SQL, entonces lo vamos a ver en estos pasos, ¿no? Yo puedo hacer una autenticación de Windows. Y entonces siempre se recomienda usar la seguridad de Windows para nuestros servidores de base de datos, porque este método nos quita el 95% de los problemas de seguridad, incluyendo virus, obviamente.
Así que para un hacker, penetrar a nuestra base de datos tendría que ser lo primero que tiene que lograr, es decir, quebrar esa autenticación en el dominio, que es mucho más difícil que autenticarse en SQL, ¿cierto? Aunque nosotros podemos crear una autenticación de Windows, una autenticación de SQL y quebramos dos posibilidades ahí. La cuenta SA, que es una cuenta, digamos que por defecto el SQL lo coloca, como ven ahí, hay que evitar el uso de esa cuenta. Aún si somos administradores, aunque el SA pide una clave, igual es más vulnerable, ¿no? Es preferible crear una cuenta para nosotros con permisos que nosotros mismos restringamos, ya que la mayoría de las veces solo entramos a modificar o a monitorear el equipo. Por ningún motivo, decimos allí, los desarrolladores deben de tener este usuario, ya que nunca falta que lo usen pues para meterlo en sus aplicaciones y ahorrarse el tiempo de estar asignando permisos, ¿no? Si nosotros le damos un usuario a un administrador dueño, vamos a tener algunos problemas con los desarrolladores, a no ser que seamos nosotros mismos los que controlamos esos desarrollos, ¿no? Debemos de cambiar periódicamente este password y si tenemos una buena administración, no deberíamos tener problemas, ¿no? En lo personal, muchas veces he tenido que ir cambiando cada cierto tiempo la seguridad porque son los mismos administradores los que a veces pasan la clave porque, bueno, quieren ahorrarse algún trabajo a un tiempo y le asigna eso a otra persona y termina deteriorándose el acceso. Cambiar la cuenta con la que inicia SQL Server, eso sí es importante, ¿no? Es preferible siempre cambiar la cuenta con la que SQL inicia, el local system, por alguna forma que no sea descriptiva. O si no, hacer nosotros mismos un propio usuario con cierto grado de acceso, ¿cierto? Y nos evitamos un problema. Así que una manera fácil en que un hacker identifique que es una cuenta con permiso sobre la base de datos es precisamente por esa opción. Ahora, este cambio es preferible hacerlo desde el administrador de SQL, ¿no? Y bueno, ya eso será motivo de otra conferencia, dando botón derecho sobre el nombre del servidor, crear algunas propiedades, algunas asignaciones, ¿no? Y por último, pues, encriptar, ¿no? Que es algo que ya lo hemos visto en una conferencia anterior, que no es sino cifrarlo, transcribir un texto en signos, aplicar un poco los criterios de criptografía, crear un algoritmo propio de encriptación y obviamente de desencriptación, y con eso tenemos la seguridad desarrollada. Y el tema de hoy, llevar un registro de las operaciones más importantes, ¿no? Cuando decimos más importantes, estamos pensando en todo lo que genera fact, hechos. Todo lo que sean hechos, deberíamos controlarlos. Entonces, este proceso, como ven ahí, consiste en colocar disparaderos o disparadores en los procesos claves del sistema de la base de datos, de manera que quede una señal, ¿no? Y esa señal la guardamos en una tabla, la cual podemos visualizarla a través de una vista, desde una aplicación simple hasta de un Excel, y con eso nos aseguramos de saber qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que va a ocurrir por los cambios que se hayan hecho dentro de los procesos. Cabe aclarar que la contabilidad de los procesos en realidad puede llevarse desde los lenguajes de programación que acceden al SQL, porque son más específicos, ¿no? Podríamos especificar la hora, la máquina, el usuario, pero el usuario asignado al sistema correspondiente y grabarlo en una tabla del SQL. Pero también hay la posibilidad de hacer el control desde el punto de vista, desde el entorno SQL, porque no siempre las aplicaciones alimentan a la SQL con lo que habíamos estado mencionando. Entonces, por ejemplo, en lo personal, les traigo un caso
en el que nosotros hacemos esto. O sea, ponemos la fecha, el operador, el usuario del sistema operativo, la máquina, la opción que se desarrolló, qué acción se hizo, desde qué formulario, dado el caso que sea desde el lenguaje de programación, o digamos, podríamos decir desde qué proceso, y el detalle para algunas especificaciones propias de lo que queremos ir informando. Acá tenemos un ejemplo de algunos registros de esos procesos que acabamos de mencionar. Por ejemplo, noten ustedes allí que se visualiza la fecha. Bueno, es un ejemplo, lo hicimos desde el operador administrador. Esto es desde un sistema, desde un software desarrollado en Visual Basic, que accede pues al SQL para alimentarlo. Así que ahí no hay usuario de sistema operativo, no se registró nunca, pero miren la máquina, se indica desde qué máquina se desarrolló ese acceso. ¿Qué opción significa en qué parte estuvo? Obviamente esta es una información del lenguaje propio de programación, ¿no? Hay una de ventas, hay una de consultas, y se ve qué acción se desarrolló, desde qué formulario se desarrolló, y algún detalle importante que manejar, ¿no? Esta uniformidad en el cliente 1 es porque es una empresa, esta es una botica, que registra las ventas rápidamente, ahí no se guarda el cliente o se asigna al cliente 1 como parte de un proceso, ¿no? Pero cosas así como ven aquí, cuando se registra un nuevo cliente, se informa quién fue el cliente y qué empresa ha sido la que ha generado eso. Bueno, por ejemplo, si hablamos ya directamente desde el SQL, ya desde el entorno SQL, ya no desde el lenguaje de programación, los disparadores son los más llamados para alimentar esa tabla. Por ejemplo, aquí tenemos el caso para clientes, que luego lo podemos mirar, desarrollar, y esto, por ejemplo, funciona para cada vez que se inserte o cada vez que se elimine, porque ustedes saben que el trigger funciona, si vamos a hacer un insert, un delete, funciona con el insert delete, ¿no? Y bueno, entonces este trigger lo que hace es insertar en esta tabla que hemos visto la información, pero desde SQL, ¿no? Porque esto que ven aquí es desde el lenguaje de programación, porque esta opción se envía desde el lenguaje de programación. Acá creamos la fecha del sistema operativo, el nombre del usuario que está trabajando, cogemos el usuario del sistema para representar, en ese caso, el usuario SO, luego ponemos el nombre del servidor, que ese es parte de la máquina en este caso, porque se supone que están trabajando desde el SQL. Aquí indicamos que se trata de una tabla que se va a insertar y que quien hace el trabajo es el servidor, ¿no? ¿Y qué hacemos? Concatenamos el mensaje INS para decir que se ha insertado, porque este es para insertar el cliente, ¿no? Y tomamos el inserted razón, porque a la hora que se ha ingresado, obviamente se ha enviado la razón o la razón social. Y esto obviamente se toma de la tabla que ya sabemos, porque esto lo hemos visto en otra conferencia, cómo crear un trigger. Y obviamente podría ser para insertar o para borrar. Si fuera para borrar, se hace casi lo mismo, con la diferencia que se está informando que en lugar de insertar, se está borrando, y ahí podemos indicar qué cliente se borró. Claro, dentro de los procesos, esto no va en contra de lo que implica las reglas de seguridad, ¿no? Ya sabemos que no se puede borrar un cliente si este ya tiene movimiento de cuenta, ¿no? Y podemos hacer ese mismo accounting, pero ya orientado para un update, ¿no? Porque ahí se trabaja también con inserted y ahí se desarrolla, entonces se ingresa. Acá hay que aclarar que aquí se trabaja con la tabla deleted y acá se trabaja con la tabla inserted para el efecto de
actualización, igual los datos y se indica que es un update, ¿no? Y que se ha actualizado, ¿no? Para saber quién lo hizo, ¿no? Y de esa manera el administrador de la data pues tiene la seguridad de que ha hecho el trabajo correctamente y puede auditar a las personas que están trabajando. Muy bien, vamos viendo desde el SQL este tipo de operación. Bueno, vamos a ingresar a ver, lo vamos a hacer con Boticas 1, ¿no? Es una base de datos. ¿Listo? Ya aquí ya está creado el accounting porque esta es una base de datos real. Vamos a hacer un query y podemos hacer un select asterisco from the accounting. Bueno, aquí por error no se puso la N, pero bueno, se le llama así la tabla. A eso me refería, ¿ven? Entonces aquí está registrado todo lo que se hace todos los días. Cada día, cada transacción que se desarrolla y que es importante, se va indicando quién fue el operador, desde qué terminal lo hizo y qué es lo que hizo, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ha modificado el producto, ¿cierto? Y se indica qué producto, qué código de producto se ha modificado, ¿no? Este criterio funciona tanto desde el lenguaje de programación, que no es tema para esta conferencia, como desde nuestro SQL. Así que lo que vamos a crear son los disparadores desde el SQL. Un consejo, háganlo siempre en cada tabla que ustedes consideran conveniente que dispare, ¿no? Y puede disparar por muchas razones. Por ejemplo, hace 2 días hubo un caso. Me informan sobre un saldo negativo, ¿no? Imagínense, un stock que aparezca un saldo negativo es algo bastante raro, pero puede deberse a cosas tan misteriosas como, por ejemplo, que en el mismo segundo que estaban descargando para enviar al almacén 3, que es productos para ser devueltos por vencimiento, en el mismo momento se estaba vendiendo. Entonces, la operación funcionó. Ustedes saben que esto se trabaja en trionésimas de segundo, y entonces cuando la primera opción fue vender y la segunda opción fue trasladar, pero que alguien dice, ¿y qué ocurre con el SQL? El SQL no ha controlado eso. Sí lo controla porque informa sobre el stock, pero mientras la persona decide y da clic o enter a la acción, han pasado los segundos correspondientes. Entonces está en memoria, ya no está actuando, ya no está de manera directa. Además que eso sería demasiado lento para cualquier proceso sistémico. Y entonces, en el momento ocurrió que, menos mal, aquí se va grabando todas las transacciones, ¿cierto? Y las transacciones dentro del almacén se ven así, como ven ustedes aquí. No solamente está el documento que ha movido, sino la hora en que lo ha movido. Por ejemplo, acá se informa que esto se movió el 6 de noviembre del 2020, pero a las 11:24. Entonces, esta acción puede ser desde una terminal muy distinta a otra acción, como pueden ver aquí, ¿no? Y entonces, si se están dando cuenta, se está moviendo el mismo producto, ¿cierto? El mismo producto a una velocidad increíble, claro. En ese momento, imagínense un proceso en una botica, eso se vende, ¿no? La gente llega y está comprando, de repente 3 personas están comprando el mismo producto a la misma hora. Entonces esa actualización es muy rápida. Entonces podemos crear un trigger que suelte o señale que ha habido un saldo negativo, ¿cierto? De esa manera la persona sabe desde dónde ocurrió. Así que vamos a hacer eso, para mirarlo, y luego hacemos lo otro que ya lo hemos visto en las diapositivas, ¿ok? Bueno, dentro de las tablas, hay una tabla aquí que es muy importante. Déjenme mostrárselas. A ver, vamos a ver. La tabla saldos. Por aquí está. Eco.
Aquí tenemos la tabla saldos. Vamos a mirar. Esa tabla saldos tiene, entre otras cosas, obviamente, del sistema, el código del producto. Se dan cuenta en qué almacén está, porque puede estar en diferentes almacenes. El lote, la fecha de vencimiento, que no era necesario tenerla aquí, y el saldo de ese lote en ese almacén de ese código de producto, ¿no? El protocolo tiene otra acción ahí. Y entonces, yo puedo darme cuenta que cuando este saldo se convierta en negativo, inmediatamente tengo que avisarle al administrador que algo raro ocurrió ahí, propio, como les vuelvo a repetir, del proceso para que el administrador investigue inmediatamente. Entonces vamos a hacer un create trigger y lo vamos a hacer desde saldos. ¿Ok? El trigger se va a llamar T saldos negativos, ¿cierto? Y lo hacemos desde la tabla saldos. ¿No? Y esto va a ser obviamente después de un update, ¿no? ¿No? Después de un update, hacemos la operación de este trigger. De esa manera, si hubiera un saldo negativo, entonces en ese momento debe saltar y avisarnos, ¿cierto? Entonces le decimos que no queremos mensajes, porque esto no es bueno que lo vea la gente. Con esto no aparece nada a la hora de hacer la acción. Y además que eso seguramente se va a hacer a nivel de lenguaje. Ponemos el código del producto, que es un char de 10. El lote, que ustedes conocieron, que es un char de 15. Y el saldo, ¿cierto? El saldo, que es en este caso un decimal de 9,2. ¿De acuerdo? Bien, ya estamos ahí. Hemos declarado nuestro trigger correspondiente a ese salto de valor negativo. ¿Correcto? Y entonces yo necesito capturar el código del producto. @code lo capturo desde el código de producto de la tabla, pues, inserted, ¿no? Que es la tabla que se mueve cada vez que hacemos en este caso un update, ¿ok? Listo. Entonces, luego seleccionamos el lote también, que esto es resultado del lote de la tabla inserted, ¿cierto? Ya está. Hemos capturado el lote y obviamente el saldo. El saldo que lo capturamos también de la tabla inserted. Ya estamos. Y entonces aquí es donde tenemos que preguntar, porque no vale la pena cada vez que se mueva el saldo. Imagínense cuántos registros se van haciendo. Además que hay que hacer algunos cierres a este accounting, que se hace siempre a nivel de meses, ¿no? Bueno, de repente tener un accounting de 6 meses es bastante importante, pero más, demasiada carga, ¿no? Le decimos, si el saldo es mayor que 0, que haga esta acción de grabación, si no, no tiene sentido, ¿no? Entonces le decimos, inserta dentro de nuestra tabla accounting, de esta tabla, los siguientes campos. No olviden que tenemos que llenar todos estos registros, ¿ok? Todos estos registros los tenemos que llenar. Entonces le decimos selected, la hora, la fecha, perdón, get date. Luego tenemos que usar el username, el nombre del usuario. Ahí está, username. Bueno, necesitamos también ingresar 20 caracteres porque es el tamaño del campo que le hemos dado del system user, usuario del sistema. Así es, sí, ahí está. Y estos 20 caracteres. Ya está nuestro tercer campo. Estamos siguiendo estos campos de accounting, pero vamos a ponerlo acá el accounting para verlo, ¿no? Estamos aquí en el usuario.
Luego, la máquina, que en este caso es el servidor, ¿cierto? Entonces, tenemos que tomar de todo, porque estos campos son bastante grandes. Ya está el nombre del servidor, igual 50 caracteres. Tenemos que indicar qué opción fue, en este caso es una tabla, ¿no? La tabla. Indicamos también la acción. Esta es una acción de actualización. Fue en una operación de actualización. Ya está. El formulario, bueno, no es formulario en nuestro caso, es el servidor, porque no lo hacemos desde la base, desde el SQL, desde el query del SQL. Y luego, finalmente, el detalle, ¿no? En el detalle yo voy a concatenar, el mensaje correspondiente, que en este caso debe ser saldo negativo, ¿no? Saldo negativo. Y tenemos que indicar a dónde saltó el saldo negativo, ¿no? Tenemos que indicar que se trata de el CODPRO. Listo. Y todo esto desde Inserted, ¿no? ¿Ok? Ya está. ¿Ok? Listo, ya está. Entonces, ejecutamos este trigger. A ver, inválido en la columna saldos. Ok, saldo entonces. Así es. Ejecutamos y ya lo tenemos. Entonces, hemos creado un disparador para el saldo negativo. Ya, correcto. Y esto entonces, ¿cómo va a funcionar? Vamos a hacer un new query. Miramos esta tabla de saldos. Y lo vamos a obligar, ¿ok? Vamos a obligar algo por ahí para que se pueda notar qué es lo que estamos haciendo. Ahí está, vamos. Por ejemplo, ahí está. En este producto ya no hay saldo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un update, porque no se olviden que esto funciona por un update. ¿Ya? Entonces decimos actualízame. Claro, esto ya se hace desde el procedimiento. Yo estoy simulando el procedimiento. Actualízame saldos, en la tabla saldos, con el saldo igual al saldo menos 10. Asumamos que se vendieron 10 unidades, ¿no? Donde el código del producto es este código de aquí. Lo hacemos desde acá para poderlo mirar, ¿cierto? Y poder rápidamente darnos cuenta que toda la cosa está funcionando bien. End, porque tiene que ser con el lote. Y el lote es este de aquí, ¿correcto? Yo creo que está bien. Y claro, cuando nosotros lo ejecutemos, me dice una fila afectada, y si la miramos aquí, ya me saltó un valor negativo. Veamos qué nos dice el accounting, ¿no? El accounting que lo hemos tenido aquí, ¿cierto? Vamos a ordenarlo por la fecha, descendentemente, para mirar la fecha de hoy, ¿no? Porque, como ustedes saben muy bien, ahí está. No. A ver. Estamos mirando Boticas 1. Ok, estamos trabajando en Boticas 1 aquí. Aquí lo vamos a ver. Ok, vamos a poner un formato. Y vamos a hacer un select asterisco from key counting. Acá lo tenemos ordenado por la fecha descendentemente. Ahora sí. Nos saltó el negativo. A ver, debe habérsenos informado que el valor está en negativo.
A ver, vamos a ver qué pasó con la tabla de saldos. ¿Estamos mirando boticas o boticas 1? No sé, a ver. Boticas 1. Bien, aquí tenemos nuestro trigger. Acá está nuestro trigger. Vamos a ver un modify. Si el saldo es mayor que 0, debió insertarme. Mayor que 0 no, pues menor que 0. Disculpen. Ahí ha sido el error. Ok, ahí, ahora sí la cosa va a funcionar. Lo vuelvo a hacer para que ustedes observen. Ahora vamos a estarlo en menos 20. Ya está, ¿no? Tanto así que si miramos esto, va a estar en menos 20. Pero si hacemos nuestro select, ¿ok? Miren, operador, usuario, tabla, actualizar, servidor, saldo negativo. Incluso podemos poner cuánto fue el saldo negativo. De esa manera, la persona mira esto, porque lo voy a señalar. A ver, un ratito. Vamos a señalarlo desde Excel. Por ejemplo, el usuario, el administrador de data ni siquiera tiene que entrar al SQL, ¿no? Lo hacemos aquí, desde nuestra base de datos. A ver, nos conectamos, localhost, SQL Express, Express. A ver, disculpen, vamos a cancelar nuevamente. Ya está. Localhost, SQL Express. No sé qué pasa con esto. Listo. Ya estamos. Entonces, le decimos, nos vamos a ir a boticas 1, ¿dónde estamos trabajando? Estamos trabajando en boticas 1, ¿correcto? Entonces, jalamos aquí, buscamos la tabla. Aquí, por aquí está. Ok, aquí está la tabla. Y cargamos. Entonces, lo único que hace el administrador del accounting es simplemente entrar aquí y darle clic en actualizar. Nada más. Y aquí tiene inmediatamente en la fecha de hoy, ahí puede filtrar qué opción pasó hoy. Filtramos noviembre, ¿cierto? Inmediatamente nos damos cuenta que el usuario, que es este usuario, trabajó desde la terminal de la base de datos y afectó en una tabla, porque claro, yo lo he hecho desde la base de datos, ¿no? Pero esto va a saltar desde el sistema mismo, desde el sistema, desde el lenguaje de programación, que hizo ese movimiento e informa, porque en el momento que salga un saldo negativo, inmediatamente la máquina informa lo que está ocurriendo. Esto es muy importante. Entonces, una necesidad. Mira, saltó un saldo negativo. Ah, caramba. Entonces hay que poner un accounting que controle precisamente esos saldos negativos para evitar cualquier cosa que ocurra. De esa manera me evito cualquier problema dentro del trabajo. Y entonces, por ejemplo, podemos trabajar en cualquiera de las tablas, como lo hemos visto en las diapositivas, en clientes. Entonces yo le digo, muy bien, voy a crear un trigger, ¿no? Que le voy a llamar T, por ejemplo, clientes, de clientes, ACC de accounting, ya está. Y le digo que esto va a funcionar en la tabla clientes después de que yo haga un inserted o un delete. ¿Ok? Le digo, bueno, esto funciona así. Empiezo y termino. Y bueno, siempre esto es para evitar
que la gente no vea el mensaje, ¿no? El set no count out es para que no salgan los mensajes. Entonces yo le digo, insértame dentro de la tabla accounting, perdón, lo siguiente, ¿ya? Pero antes de ello, no, ahí yo no necesito nada más. O sea, hago un select, siempre un get date, para que tome la fecha del sistema, el username, para que sepamos qué usuario fue, el system user, para que sepamos también qué usuario del sistema trabajó ahí, está 20. Necesitamos el nombre servidor, el server name. ¿Y qué más? Necesitamos indicar que el trabajo fue en una tabla, porque lo vamos a hacer desde SQL, puede disparar desde cualquier lado. Vamos a insertar, ahí está, ponemos servidor y el mensaje, ¿no? Concatenamos que se trata de un insert, INS nada más. Inserta cliente, por ejemplo, e indicamos qué cliente fue, pues, ¿no? Para que tengamos claro de quién se trató. Inserted it, más. La razón social, ¿no? La razón social del cliente. Todo esto desde la tabla insert. Ya está. Pero como también este trigger va a funcionar también cuando se borre, entonces pues, tenemos que poner lo mismo acá, solo que aquí tenemos que hacer un pequeño cambio. Lo voy a copiar, voy a pegar aquí, ¿ok? Igualito todo, solo que en lugar de insertar es borrar. Borrar, ¿ok? Borrar, servidor, y acá decimos en lugar de inserta, borra cliente, siempre es en este caso ya no es inserted, sino es deleted. Ya está, y ya no es de inserted, sino de deleted. Miren, sencillo, ya está, no necesitamos más. A ver, si no me equivoco, todo está bien. A ver, create trigger, en clientes, vamos a buscar la tabla clientes para acá, para luego expander y podemos dar cuenta que las cosas se han hecho bien. Esto no solamente con clientes, por ejemplo, productos, transacciones. Ok, vamos a ejecutarlo entonces. Listo. Tenemos aquí y ahí tenemos el trigger correspondiente. Y entonces lo vamos a probar. Vamos a ver qué tiene la tabla clientes. Lo vemos aquí también. Uf, hay demasiado datos. Pero vamos a tratar de poner solamente los que son no nulos. Por ejemplo, este code clear no necesitamos porque es un identity. O sea, automáticamente es nulo, no. Esto por defecto es nulo, la razón es no nulo. O sea, es obligatorio poner la razón. Vamos a poner el documento, la razón. Y no nulo en realidad nada más. Bueno, la fecha la podemos poner. Ya está, ahí el límite, algo pequeño más. Entonces le decimos, insértame dentro de clientes los siguientes campos. Vamos a poner el tipo de documento para saber si se trata de un RUC o de un DNI. Vamos a poner el documento, vamos a poner la razón social. ¿Qué más? Pues la fecha. Ponemos la fecha. Todos son
Donde dice no nulo, son obligatorios. No son nada más obligatorios. Vamos a poner el límite. Ya está. Creo que eso es todo. No necesitamos nada más. Y los valores que vamos a ingresar son los siguientes. A ver, vamos a inventarnos por aquí que se trata de una R, de un root, y que vamos a ingresar aquí un documento 10.1781.45.776, es el nombre del RUC. Luego ponemos la razón social, servicios diferenciales. Y está la fecha de hoy. Vamos a poner 18/11 de 2020 y ponemos el límite, 5.000 soles. Ok, ejecutamos esto. A ver, a ver, vamos a ver qué pasó con la fecha. Probablemente la fecha sea el problema. A ver, vamos a ver si esa es verdad. Hay una conversión ahí que puede ser también producto de los datos que estamos enviando. Ya está. ¿Ven? Se ha afectado una fila. Lo vamos a ver aquí a los clientes. Y como los clientes tienen un identity, lo damos al final. Ahí está lo que hemos ingresado. ¿Cierto? Pero miramos nuestro accounting. Lo tenemos por acá. Bueno, lo teníamos aquí. Y ha saltado diciéndonos que se ha insertado un nuevo cliente. Miren, y claro, como este cliente no ha movido escenario, si yo puedo borrarlo, porque claro, ese cliente tiene un código, ¿no? Esto se crea a nivel de clientes y acá acabamos de descubrir que como es un identity, el code CLIE es un número consecutivo, que en este ejemplo es 3385. Entonces, si yo le digo bórrame la tabla clientes, donde el code CLIE es 3385, me lo va a borrar porque obviamente no hay nada que lo impida, porque no ha habido ninguna transacción, no rompe ninguna regla, y ya está, no va a estar, pero sin embargo en el accounting nos informan que se borró ese cliente. ¿Ven? Entonces, esto es muy importante que se entienda que se necesita dentro de los procesos de SQL. Porque el SQL es un paquete completo. Tiene no solamente el manejo de las tablas Dimension o maestras y de las tablas Facts o hechos transaccionales, sino también que puede ir registrando todo el contexto operativo que se desarrolla dentro del negocio de manejo de datos. De esa forma, la persona que está aquí auditando a través de un Excel simple, ¿no? Se da cuenta, aquí vamos a hacer la actualización que les decía para que puedan ver ustedes. Ya está, filtramos, vamos a dejarlo todo así. Vamos a ver si está todo bien acá. Ahí está. Entonces, actualizamos todo. Debe ser. Ok, está bien. Algo ha pasado ahí. Vamos a cerrarlo y lo vamos a abrir, ¿ya? Libro 1 en documentos. Muy bien. Sí, no hay problema. Listo. Entonces nos vamos a documentos. ¿Dónde estamos? Excel. Habilitamos el contenido. Sí. Y ok. Bueno, aquí habría que revisar los niveles de tamaño de la tabla, la consulta. Vamos a ver qué ha pasado con la actualización. Luego pasó con la conexión.
Vamos a ver si todo está bien. Este es el accounting. Nos dice que todo está bien. Seleccionamos, no sé con qué fecha fue. Fecha 18, ¿no? Debe haber algún problema aquí. Bueno. Vamos a hacerlo en una otra hoja. Quizá hay un problema ahí de conexión. Desde una base de datos, nuevamente lo hacemos desde el localhost. Listo. Ya está. Y boticas fue, ¿no? Boticas 1. Entonces, buscamos la tabla de T-Accounting. Ahí vemos por qué se dio ese cambio. Vamos a ver. Acá está. Ok. Entonces, lo que hay que ver aquí, estamos trabajando en boticas 1. De repente ha sido el problema desde donde lo cargamos. Bien, acá por ejemplo nos vamos a nuestra accounting. Ya está. Voy a cerrar esto porque no nos sirve. Ejemplo anterior. Tampoco nos sirve esto. Ahora sí. Ejecutamos y ahí está, ¿no? Lo estamos ejecutando, ordenado por la fecha, 18. Están todos los datos. Por alguna razón, en Excel acá no me está reconociendo toda la información. O quizá no está ordenada. Ok, acá está. Bueno, ha sido una cuestión de actualización, de ubicación, de ordenación básicamente. Y ahí está, ¿no? Y eso también podemos verlo acá, porque no lo pudimos ver porque no lo habíamos ordenado. Ahí está. Entonces estamos mirando constantemente el cambio y la máquina nos va informando y nosotros vamos sabiendo qué es lo que pasó, ¿no? Borraron un cliente, insertaron un cliente, cambiaron el precio de un producto, saltó un saldo negativo, en fin. De esa manera, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo no necesito enterarme por las personas qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Yo ingreso al accounting y miro con Excel rápidamente lo que ha ocurrido ese día. Claro, ya no lo hago desde acá porque obviamente yo no puedo tomar desde aquí, estoy en mi casa, por ejemplo, y la empresa está en otro lado, así que me comunico a través de otro operador, de otro software, me comunico al servidor y con el servidor simplemente leo lo que ha ocurrido ese día. Y de esa manera me informa qué es lo que está pasando. ¿De acuerdo? Bien, señores. Entonces, de eso se trata, de entender que en esta oportunidad el accounting, que implica contabilidad, en realidad es una contabilidad de procesos, que esa es nuestra tarea, llevar un registro de las operaciones más importantes. Así que tendríamos que coger a qué operaciones importantes nos estamos refiriendo. Como vieron, saldos negativos, transacciones no autorizadas probablemente, movimiento que pasan un límite de dinero, cambios de precio, cambios de bonificaciones, en fin, cada vez que se haga algo que no es común que ocurra dentro de las empresas, nosotros lo registramos. Lo registramos y de esa manera lo conectamos y la persona que administra los datos va a tener la información completa. Muy bien, señores, ha sido un gusto estar con ustedes.
y les invito la próxima semana a esta misma hora, 5 de la tarde, para una próxima conferencia sobre SQL. Siempre trayendo temas que sean importantes de desarrollar dentro de lo que implica administración de la base de datos. Bien, y entonces me despido. Hasta la próxima. Gracias.